En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un gran placer darles la bienvenida a este nuevo desayuno de trabajo en el marco del ciclo Los precandidatos a las internas de 2024. Muy pocos días nos van quedando hacia esa instancia electoral. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que nos acompañan: Alfa FM, Sinur, Cutsa, Megalabs, Netgate, UDE. Presenta este desayuno Banco República. Auspician ADAU, Automóvil Club del Uruguay, ANCAP, Antel, Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, Sinur, La Bonora, Megalabs, Netgate, Secom, Securitas, UDE. Presenta UTE. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Agradecemos la adhesión de Banco de Seguros del Estado, Cutsa, Dedicado, Destino Aruba, La Isla Feliz, Isbel, Memory, Publinter. Apoyan Centenario con Aprole, Expand, Galante y Martins, Life, SEM. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradora e invitada a la ingeniera Carolina Cose, precandidata a las internas por el Frente Amplio. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja, en la mesa principal, vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, senadora Silvia Nane, senadora Sandra Lazo, senador Juan Castillo, senador José Núñez, embajador de Brasil, Marcos Leal Raposo, contador Pablo Ferreri, presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También nos acompañan el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, presidente de ADAU, Gabriele Gambaro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, ingeniero Diego O'Neill. Queremos informar a los asistentes, como es habitual, ustedes van a poder formular sus preguntas y comentarios mediante el 098-788-999. Supongo que la mayoría lo deben de tener ya agendado. Y las preguntas van a ser recibidas por Valeria Milman y Miguel Nogueira, que nos acompañan. Muchas gracias. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos por Inteligencia Empresarial, Alfa FM 96.3 y Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares en modo silencio si fueran tan amables. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al doctor Jorge Auchalja. Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida que me han dado. Un gusto estar con ustedes. Realmente reconfortante, créanme. Estamos en el ciclo de precandidatos y paulatinamente hemos estado escuchando las propuestas de cada uno de ellos. La verdad, muy interesantes. Yo creo que este país de 3.440.000 habitantes merece realmente poder pasar una instancia superior a la que estamos. Y para eso, bueno, vamos a elegir primero a los precandidatos y después vamos a elegir al presidente y al partido que va a dirigir nuestro país en los próximos 5 años. Hoy toca el turno a la intendenta de Montevideo en uso de licencia, a la precandidata por el Frente Amplio, la ingeniera
Carolina Cose, y a todas las autoridades que ya ha anunciado nuestro querido amigo, yo lo que les pido es una cálida bienvenida a la disertante de hoy. Y yo le decía que cada vez que la veo y la observo y la escucho, digo, cada día mejor. Y eso es realmente importante. Yo tuve la delicadeza, en el buen sentido, de solicitarle unos minutos previos. Este año la asociación cumple 80 años de historia. Nació en 1944. Pero hoy también hay una persona que nos acompaña, un gran amigo de vida, un acompañante de tantos momentos, que está cumpliendo hoy 90 años. Y yo creo que vale la pena hacer un pequeño intercambio para saludarlo al señor Enrique Giner, tesorero de la asociación y tesorero de la Universidad de la Empresa. Así que, si me permiten, bueno, muchas gracias. Disculpen la interrupción, entonces ahora quiero invitar a la ingeniera Carolina Cose, precandidata por el Frente Amplio, a escuchar sus palabras, sus discursos. ¿Cómo es la cosa? ¿Y puedo pasar acá también? Bueno, voy a tratar de ser breve. Me avisan que tenemos una cantidad acotada de minutos. Así que vamos a tratar de ir directo a lo que es el núcleo de los contenidos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Señores periodistas, buenos días a todas y a todos. Verdaderamente una gran alegría, además de formar parte de ADM, que la verdad tiene una gran trayectoria promoviendo el diálogo en nuestra sociedad, y también una persona que tiene una enorme trayectoria promoviendo el diálogo, como es Giner. Un gusto estar acá en su 90 aniversario, una gran alegría. Muchas gracias. Creo que estamos en un mundo muy complicado, que en los últimos años, el mundo nunca ha sido fácil, obviamente, no estoy diciendo nada que todos no sepamos, pero obviamente a veces conviene pararse un minuto a recapacitar
sobre determinadas evoluciones o revoluciones que se vienen dando en el mundo en los últimos 10, 5, 3 años y que están impactando también en fenómenos civilizatorios y culturales a lo largo de todo el mundo. Un mundo con demasiadas guerras, lleno de violencia, un mundo cada vez más desigual y un mundo con algunos cambios civilizatorios a los que Uruguay tampoco escapa. En ese mundo, creo que Uruguay, que tiene una larga trayectoria democrática, larga, hay que pensar en los orígenes de Uruguay, del artiguismo para acá, pensar en toda la larga fila de civistas, intelectuales, trabajadores, empresarios, emprendedores, que se animaron a ser pioneros en una cosa o en otra, en la larga fila de mujeres que pelearon por sus derechos, en los contingentes de personas que pelearon por su libertad. Me refiero a la esclavitud, que tanto demoró en abolirse en Uruguay. Tenemos una historia muy rica. Y entonces, en honor a esa historia, creo que hay momentos en que hay que un poco revisar cuál es el lugar que queremos para Uruguay en el mundo. ¿En qué país queremos vivir? Y preguntárselo más allá de estereotipos, más allá del deber ser. Preguntárselo honestamente, en el fondo del corazón, y tratar de organizar una suerte de reflexión colectiva alrededor de este tema. En el medio de esto, una revolución científica y tecnológica como nunca antes había visto la humanidad y con condiciones absolutamente diferentes. Este es Alan Turing, padre de la ciencia de la computación. Hay una película hace poco que lo dio a conocer más popularmente, El Código Enigma. Pero por suerte, todos los estudiantes de ciencias de comunicación y de ciencias en general saben quién fue y el enorme aporte que le hizo a la ciencia. Y él tenía una frase, en inglés, no la voy a decir porque no me sale muy bien, pero en inglés es más, a veces es difícil traducir. Pero lo que dice en la frase es, hay veces enfrente nuestro vemos poco. Bien enfrente nuestro vemos una corta distancia. Sin embargo, con la corta distancia que vemos, me doy cuenta, dijo Alan Turing, que hay dice plenty, hay una enorme cantidad de cosas por hacer. Aunque veamos poco, él ya se daba cuenta en ese momento, estoy viendo poco, y es el padre de la ciencia de la computación. Estoy viendo poco, pero me doy cuenta que hay un mundo atrás de esto. Y en general pasa siempre lo mismo. Vemos poco porque vemos con los ojos de lo que estamos acostumbrados a poder hacer, como me enseñó la senadora Nane, que está aquí con nosotros. A veces nos parece que la distancia es corta y que vemos poco porque estamos pensando con lo que estamos acostumbrados a hacer. Y en realidad de lo que se trata es que en el mundo hay más posibilidades y que si las vamos desarrollándonos como seres humanos, la distancia que logramos ver va a ser cada vez mayor. Mientras pasa esta revolución, que cambió completamente el paradigma de las revoluciones industriales anteriores, lo cambió porque cuando apareció el telar, esa mentada revolución industrial a la que le debemos gran parte de la civilización que tenemos hoy, se sustituyó mano de obra humana por máquinas que lo que hicieron fue aumentar la cantidad de metros cuadrados de tela producida. ¿Estamos de acuerdo? Se aumentó la cantidad de metros cuadrados de tela producida.
Y quizás se disminuyó la cantidad de personas necesarias por metro cuadrado. Por eso se aumentó tantísimo la productividad y las ganancias. Pero igual se precisaban personas para instalar la máquina, para operar la máquina. En la revolución que estamos viviendo actualmente, la inteligencia artificial está sustituyendo personas. Por eso es tan enorme el desafío. Y por eso es importante detenerse y decir, ¿qué hacemos? ¿En qué país queremos vivir? Entonces, eso ya está instalado en el mundo. Ya está. Es irrefrenable. Y mientras pasa eso, hay un fenómeno del cambio climático que ya vieron que hay gente negacionista, incluso líderes negacionistas de muchas cosas, entre ellas del cambio climático. Que eso sucede en otra parte del mundo, que en realidad no sucede, que no está probado. Y ya es innegable que el planeta se está quejando y que se queja, cuando se queja fuerte. Y que no perdona el lugar del planeta. Y aunque no perdone el lugar del planeta, lo que sucede es que no nos afecta a todos por igual. Se estima más o menos que hay 3.6 billones de personas en el mundo en condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, tenemos una revolución tecnológica e industrial con un paradigma verdaderamente, absolutamente nuevo, muy, muy desafiante. Tenemos una situación del planeta que también llegó, que no se va a ir, por lo menos en el mediano plazo, y si todo sigue igual, los humanos cada vez se la estamos haciendo más difícil al planeta, y que también nos está golpeando. Ahora, todo esto está pasando y llegó al Uruguay. No podemos decir nos tenemos que preparar para cuando pase. Ya está pasando. El cambio climático ya está sucediendo. Sequía de 2-3 años, inundaciones en todo el país, pandemia. La pandemia es la demostración cruel de la validez del concepto de una sola salud. ¿Qué es una sola salud? Que la salud del ambiente, la salud de los animales y la salud de los seres humanos es lo mismo. Eso fue la pandemia. Hubo un equilibrio entre esos 3 elementos que se rompió. Bueno, todo esto ya está pasando y la inteligencia artificial está pasando. Mientras nosotros estamos discutiendo si vamos a cambiar o no la matriz productiva, en los países desarrollados están planificando para el siglo XXII, están planificando y armando estructura para llevar la industria pesada al espacio. Están generando capacidad computacional en todo el mundo porque la inteligencia artificial necesita capacidad computacional distribuida. Y se están sustituyendo trabajos a una velocidad increíble. ¿Aparecerán nuevos trabajos? Sí, aparecen. Pero hay que estar ahí. No hay que esperar que los trabajos surjan de un repollo a ver qué me toca a mí. Hay que decir, esta es la realidad. Humildemente lo digo, perdonen que me apasione, pero es que verdaderamente me apasiona. Es decir, si esta es la realidad y seguimos haciendo lo mismo, no nos va a ir bien. ¿Eso quiere decir que de un día para el otro Uruguay tiene que empezar a hacer otra cosa? No, nada es de un día para el otro. Pero sí tenemos una realidad que tenemos que descorrer el velo, que se vaya el humo y verla. Y empezar a actuar, empezar a mover cuestiones. ¿Qué tenemos hoy? Nosotros consideramos que hay un círculo virtuoso entre crecimiento y desigualdad, al revés, entre crecimiento e igualdad que se quebró. Lo que vemos aquí, si yo muevo el cursor, ¿se ve? No. Bueno, un puntero. Bueno, no importa. Lo que vemos en un verde
ahora es el momento en que yo aprieto acá y pasan 500 slides y no logro lo que quería. A ver acá. Allá, acá. Bueno, mejor lo describo, no hay problema. Ahí va. Ahí va, buenísimo. Esta gráfica, la verde, es la gráfica del crecimiento del Uruguay. Lo que está marcado con un círculo punteado son los 10 años que van del 2005 al 2015, más o menos. Lo que tenemos acá es un crecimiento sostenido del PBI de Uruguay y lo que tenemos acá es el índice de Gini que mide la desigualdad. Cuanto más cercano a cero, menos desigual es un país. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una buena combinación. Crece el país, decrece la desigualdad. Acá tenemos un país que empezó a crecer menos, acá está la pandemia, vuelve a crecer y crece la desigualdad. Tenemos que volver a situaciones de este tipo. Y ahora vamos a ver por qué. Hay 3 planos de desigualdad. Yo le voy a dar un marco a la desigualdad, porque a veces uno puede pensar, ¿y a mí qué me importa la desigualdad si me va bien? Podría pasar que alguien pensara eso, pero yo quiero compartir con ustedes por qué nos tiene que importar a todos. Y justamente por las cosas que decía al principio. Hay básicamente, debe haber más, 3 planos de desigualdad. Una que no afecta iguales a las mujeres que a los varones. Y estos son los números que dan en términos de pobreza y de jefatura de hogares pobres. No afecta igual a todos los territorios. Los territorios que se ven más oscuros son los más desiguales. Y no afecta igual a las generaciones, ¿verdad? Hay mayor desigualdad cuanto más joven, cuanto más niño es una persona. Entonces tenemos la combinación de todo lo que está mal en esta. Y acá tenemos indicadores de crecimiento acumulado, en verde el crecimiento, en azul el índice de Gini. Esto es expresado de otra manera lo que comentaba hoy. Gran crecimiento, baja de la desigualdad. Crecimiento moderado, sube un 3 por 1000 la desigualdad. Crecimiento bajo, sube un 1% la desigualdad. ¿Por qué esto es importante? Porque en el marco de la revolución industrial que estamos viviendo, en el marco del cambio climático y en el marco de los problemas de seguridad que tenemos, que hoy hablaba de un cambio civilizatorio y en eso enmarco los problemas de seguridad que tenemos, no en Montevideo, sino en todo el Uruguay, existen, este es un trabajo que hicimos desde Mercociudades para presentar en las Naciones Unidas, existen lo que llamamos tensiones crónicas que tensan el tejido social y que lo hacen más débil y más frágil frente a estos desafíos, frente al cambio climático, frente a la seguridad y frente a hacernos cargo de una revolución tecnológica. Si nosotros necesitamos generar trabajos nuevos para una revolución tecnológica inédita en la historia de la humanidad, tenemos que generar grandes capacidades en el Uruguay. ¿Podemos generar esas grandes capacidades si el 44% de los niños de 0 a 6 años nacen en el 20% de los hogares más pobres? Si el cambio climático nos afecta y nos va a seguir afectando, ¿podemos vivir con eso sabiendo que hay miles de personas que viven en viviendas frágiles, en zonas inundables, en todo el país? ¿Estamos viendo lo que está pasando en Río Grande do Sul? ¿Estamos viendo lo que está pasando en todo el interior? ¿No será hora de darle al ordenamiento territorial el lugar que se merece en nuestro propio país? Entonces, tenemos tensiones crónicas que tienen que ver con el cambio climático, con la pobreza, con la inseguridad alimentaria,
con la desigualdad económica y con el déficit de vivienda. Y tenemos impactos agudos que no podemos manejar. Algunos tienen que ver con nuestro país, otros no. Esto era un trabajo para presentar en Naciones Unidas, pero sin duda las inundaciones son un impacto agudo que si tengo una tensión crónica y viene un impacto agudo, me va a encontrar en malas condiciones. Si estoy con tensiones crónicas y aparecen incendios, cosa que también hemos visto año tras año en el Uruguay, llegó la hora de prever, ¿verdad? Si vienen pandemias. Entonces, verdaderamente creo que estamos en una situación en la que al haber roto ese círculo virtuoso entre aumento del crecimiento y descenso de la desigualdad, nos encontramos con síntomas de ese retroceso que vemos todos los días. Tenemos un sistema carcelario superpoblado, con una reincidencia del 70%, no hay flujo, ese flujo no lo banca ninguna sociedad. Tenemos alrededor, según datos oficiales al 2023, 2.800 personas en situación de calle en Montevideo. Según datos oficiales al 2020, 4.000 personas en situación de calle en todo el Uruguay. Esas cifras han cambiado para aumentar. Y esta situación nos genera enormes... Primero, es una tragedia humana, porque la calle no es un lugar para vivir. Genera una enorme cantidad de problemas de convivencia al entorno, pero además genera algo que es mucho más grave todavía, y es que los seres humanos, y esto está demostrado, nos acostumbramos a ver personas en situación de calle y pasamos a naturalizarlo como parte del paisaje. Entonces hoy hablábamos, ¿en qué país querés vivir? ¿Queremos vivir en un país donde vamos caminando con nuestro hijito, nuestra hijita de la mano y es natural ver gente en la situación de calle? ¿La situación para eso es alienarse o es tratar de encontrar una solución? ¿Cuál es el verdadero significado de la libertad? La libertad es que podamos recorrer nuestros territorios sin necesidad de naturalizar tragedias. Después tenemos una tasa de homicidios importante y esa es la máxima expresión de la violencia. Es cuando se llega a lo máximo, que es quitar la vida. Pero además de eso, el elemento nuevo que quiero agregar, que es muy doloroso, es lo cruento de los homicidios, lo cruento de los femicidios. Prenderle fuego a una persona, encontrar cuerpos desmembrados, cosa que no estábamos acostumbrados en Uruguay. Y no deberíamos acostumbrarnos. No deberíamos acostumbrarnos. Hay todo un mensaje cultural, si lo piensan un poquito, que no ayuda a que no nos acostumbremos. Y una tasa de suicidios alarmante, porque es la mayor causa de muerte en los jóvenes de 15 a 25 años, y a su vez, si uno analiza la tasa de suicidios por edad, en los mayores de 75 es muy alta también. Entonces estamos en las dos puntas de la vida, y esto que estoy diciendo aplica a todo el Uruguay. Recorriendo el Uruguay, hemos llegado a muchos lugares del interior donde esta es la preocupación. ¿Y por qué? Y por suerte es la preocupación. Porque como son lugares más pequeños, lo que estoy diciendo es horrible, pero nosotros acá hablamos de un homicidio, un suicidio en Montevideo y lo puede conocer su entorno, ¿verdad? Pero cuando sucede en una ciudad del interior o en un pueblo del interior, golpea al pueblo. Entonces, estas características marcan un retroceso en nuestra condición social, en la condición humanista y humanitaria de la sociedad. ¿Qué hacemos? Bueno, desde el Frente Amplio tenemos una propuesta, que es nuestro programa, que marca los tonos
marca las preocupaciones, marca la agenda, donde se establecen pautas para el crecimiento, para la reconstrucción social, para el avance de la cultura, para la salud, que marca conceptualmente crecimiento sí, pero con solidaridad, la cultura como pilar de la construcción de la vida, una cantidad de temas encarados de forma muy transversal, con un enfoque verdaderamente moderno. Es un documento muy bueno que he leído varias veces. Nosotros en esta recorrida, en esta campaña por la precandidatura, hemos conversado con muchísima gente y lo que hemos tratado, lo que nos pasa es que cuando uno se reúne, no solo con gente, con personas en los actos, sino que se reúne con grupos, con los colectivos docentes, con gremios, con sindicatos, con asociaciones de productores rurales, con emprendedores, con los centros comerciales, en fin, con distintos actores de la sociedad, y esto es lo que estamos haciendo en nuestra campaña. Uno se reúne, verdaderamente lo digo, a mí me encanta sacarme fotos, el afecto que recibo es maravilloso y me da una energía impresionante realmente, pero estamos haciendo campaña también para conocer mejor la realidad y uno no alcanza con conocer la realidad. Hay que conocer con la realidad para actuar en los tiempos de la realidad. Y estamos aprovechando esta campaña por la precandidatura para cruzar el programa, que es conceptual, con la realidad e ir armando propuestas concretas. Y el primer tema que surge como la preocupación principal es la seguridad. Y ahí nosotros tenemos que sacar el foco de los individuos y pensar en las soluciones. Acá no estamos hablando de cargos ni de personas, estamos hablando de configurar una solución. Y por lo tanto con un gran equipo que mientras hacía campaña conmigo, mientras te enarbola una bandera, pinta un pasacalle, genera una reunión, un gran equipo de nuestra precandidatura, armamos un plan de acciones inmediatas para la seguridad, que presentamos hace unas semanas, el 7 de mayo, en el Teatro del Galpón. Yo no voy a abundar en el plan, pero les quiero hablar de la estrategia que dibujamos en ese plan. Y lo hicimos a propósito. Todo el mundo me pregunta, ¿quién es su referente en seguridad? La pregunta es la equivocada. La pregunta es, ¿cuál es su estrategia para la seguridad? Porque en el mundo actual, en el mundo de la revolución tecnológica y científica más grande de la historia, en el mundo del cambio climático, en el mundo del cambio civilizatorio, no nos va a salvar una persona, ni una medida. Quizás lo que deberíamos hacer es pensar en una estrategia. Y esta es nuestra humilde contribución. Y lo que hemos visto es que hay básicamente 3 campos donde tenemos que actuar. Hay un elevado nivel de violencia de la sociedad. Y no estoy hablando solo de los homicidios, que son la máxima expresión de la violencia. Estoy hablando de un nivel de violencia social. Por ejemplo, ayer conversaba con un grupo de adultos mayores en el Club Huracán, acá, en Paso La Arena. Conversábamos de este tema. Hay una enorme cantidad en la sociedad, en nuestra sociedad, de los seres humanos, de situaciones que empiezan a ser conatos de violencia, que es normal. Cuando uno está en el trabajo y empieza a discutir con alguien y se apasiona, ¿no? ¿Pasa o no pasa? O cuando uno está en el barrio y empieza a discutir con alguien por la pelota, por el jardín, por el ruido, y se apasiona. Por el perro, por el gato, ¿no? Esa es la vida en sociedad. Hasta hace un tiempo esas situaciones se resolvían en la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo, en el almacén.
Esas situaciones, ¿dónde se están resolviendo hoy? Nuestra sociedad está teniendo un problema en resolver esas situaciones, al punto que llegan a haber fenómenos extremos de violencia por una nimia discusión por un perro y un gato. Eso pasó hace poco acá. Entonces, estamos teniendo un problema como sociedad en el manejo de la violencia. Y en el manejo de la violencia, muchas instituciones tienen muchos papeles que cumplir. La familia, el barrio, el trabajo, las organizaciones, este club al que fui ayer, los clubes deportivos, el fútbol en los barrios, todos esos tienen un papel que cumplir. La justicia, el Ministerio de Interior de la Policía, tiene que actuar cuando ya la cosa llega a niveles mayores. Entonces, cuando hablamos de la violencia, estamos hablando de toda la violencia de la sociedad. Y en ese marco planteamos instituciones sobre las que hay que trabajar. Un sistema carcelario como el que tenemos no es un elemento que resuelve la violencia, lo exacerba. Una policía que creo que se ha ido desarrollando desde el regreso de la democracia, sinceramente lo digo, todos los gobiernos han hecho algo para fortalecer la policía. Podemos criticar, pero en realidad hay un cierto camino ahí que hay que continuar y quizás cambiar, mejorar, profundizar, como quieran. Pero lo que estoy segura que hay que hacer es dotar de eficacia a la justicia. Si la justicia es eficaz y trabaja en buena coordinación con la policía, es un gran disuasivo. Si la justicia no es eficaz, ¿cuál es el riesgo de delinquir? Si no me van a agarrar. Y después, la elaboración de una política criminal en grandes términos. ¿Cómo vamos a clasificar los mayores niveles de violencia? ¿Qué vamos a hacer? Falta discutir eso. No está instalado en la sociedad, no está instalado en el sistema político. ¿Saben dónde está instalado? En los académicos. Nos falta discutir eso. Y después tenemos otro campo que es el de la desigualdad. Hay que bajar los niveles de violencia y hay que bajar los niveles de desigualdad. Por lo que hablábamos hoy, porque es una tensión crónica. Si yo tengo un tejido, una tela, y le aumento la temperatura, aumentan los niveles de violencia. Que vieron que no es solo el homicidio, aumentan los niveles de violencia. Y esa tela yo la tenso. ¿Qué pasa con esa tela? Se quiebra. Entonces tengo que bajar la tensión de la desigualdad. Y ahí surgen muchas cuestiones que tienen que ver con la infantilización de la pobreza, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con el acceso a la vivienda. Una persona que con mucho sacrificio, vamos a suponer un primer de los que ya tenemos, por suerte, en el Uruguay, un primer universitario en la familia, que con un sacrificio brutal de la familia logró estudiar y se recibe, y tiene un trabajo ahí, empezó, y no tiene cómo conseguir un alquiler, una vivienda. Lo estoy empujando para afuera, a un universitario. O sea, estoy poniendo el caso quizás que no es el más acuciado, pero que también abona a esa sensación de, ¿cómo decirlo?, de rencor que abona la violencia. Entonces, en la desigualdad tenemos muchas cosas que trabajar. Los temas de salud mental. El tema de salud mental está golpeando a todo el Uruguay y de una manera brutal a la juventud. Brutal. Entonces, acá hay acciones concretas dirigidas a la salud mental. Acciones que tienen que ver con la instalación de centros en distintos lugares del país. Centros que conocemos cómo operar porque instalamos uno en Montevideo. Porque era tal la situación en Montevideo que decidimos en San José y Ejido, donde era antes un local de turismo de la Intendencia, ahí en el Palacio Municipal, instalar un centro de atención en salud mental para jóvenes.
y vimos la mecánica, decimos, esto se puede instalar por lo menos en 14 lugares y atender a miles de jóvenes, aunque sea los primeros manejos. Estoy poniendo ejemplos. Y después mejorar la convivencia. Y acá nosotros como uruguayos estamos renunciando, resignando espacios de convivencia. Nos van empujando, la realidad nos va empujando a resignar espacios de convivencia. Cuando uno no va a una plaza, cuando los vecinos de muchos barrios no tienen reuniones después de las 5 o 6 de la tarde porque tienen miedo de volver o tienen miedo de ir a la parada a tomar el ómnibus, cuando el visitante no va a los partidos porque se arma lío o en la tribuna o en la cancha. El fútbol, pasión del Uruguay. Hoy hablábamos de quiénes resolvían los espacios de violencia, los clubes de barrio de fútbol. Esos mismos, en ese territorio estamos resignando convivencia. Entonces, tenemos que llevar adelante 2 o 3 acciones que mejoren los espacios de convivencia. Y esto fue el plan de acciones inmediatas. Pero también hay que tener, cruzando el programa con la realidad, un plan de acciones integradas, sostenibles, mirando para adelante. El plan de acciones inmediatas para la seguridad es porque tenemos que tener un presente más o menos atendido, porque un país sin presente no tiene futuro. Pero también tenemos que pensar en el futuro. Y por eso, a mí me piden que haga anuncios siempre acá, vamos a lanzar el 4 de junio en Durazno la segunda entrega del Plan País, que es Plan de Acciones Integrales Sostenibles. La verdad que estoy muy contenta de lanzarlo en Durazno porque está el entusiasmo que nos devuelven los militantes del interior. Hay un entusiasmo que nosotros sentimos que la segunda entrega del Plan País había que presentarlo ahí. La verdad estamos muy contentos. Bueno, tendencias al futuro. Como decía hoy, tenemos tendencias vinculadas a las tecnologías que se han escuchado hablar, la 5ª generación, Big Data, computación cuántica, Internet de las cosas. Hay una enorme preocupación que se expresa en las conferencias de ambiente, las famosas COP, se expresa en las Naciones Unidas, se expresa en todos los foros internacionales, que tiene que ver con un crecimiento económico un poco más cuidadoso con el bienestar colectivo. Hasta el mundo se está dando cuenta que hay que ser un poco más cuidadoso con el bienestar colectivo. ¿Por qué? Porque hay más de la mitad de la población mundial que está en condiciones muy vulnerables. Entonces, poco vamos a poder hacer por el ambiente y por la vida si no somos un poco más. Y entonces ahí vienen todos los temas de economía circular. Investigación y desarrollo. Yo creo que la ciencia es algo que cuando perdemos todo es lo que no nos pueden quitar. El conocimiento que uno tiene a nivel personal, lo voy a decir a nivel personal, el capital personal de lo que uno sabe, de lo que aprendió, es lo que nadie le va a poder quitar y es lo que le pasa a un país. Cuando vino la pandemia, una gran cantidad de instituciones científicas ofrecieron ayuda y ofrecieron cosas concretas. El Pasteur, la Universidad de la República. Eso se pudo ofrecer porque atrás había décadas de estudios en biología, en medicina. Entonces, Uruguay tenía ese capital sin saber que lo tenía. Ahora, en plena revolución científica, más que nunca tenemos que poner primera en la ciencia, porque somos pocos, porque Uruguay no escala ni en número de personas ni en riquezas naturales. Por lo tanto, nuestras esperanzas están en el conocimiento y en la condición humanista de nuestra sociedad. Porque ¿por qué tanta gente elige Uruguay para vivir? Porque todavía tenemos una importante condición humanista. Hay que protegerla, hay que protegerla. Y después, el turismo creo que avanzó muchísimo en el Uruguay.
avanzó muchísimo y creo que se precisa una segunda mirada, que va a estar también en este plan de acciones integrales. ¿Por qué? Porque yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimo. El turismo ha sido y será siempre primera oportunidad laboral para mucha gente y por eso es tan importante. Además del ingreso de divisas, es un gran generador de trabajo. Fue el sector más golpeado en la pandemia en el Uruguay y en el mundo. Me consta, como intendenta de Montevideo, trabajamos con todos los sectores vinculados al turismo, encontrando exenciones, mitigaciones, la vuelta para que pudiera haber cosas, en fin, fue un sector golpeado. Vamos a tener que empezar a hacer cosas distintas. Por ejemplo, cuando uno va al interior, cuando nos tocaba ir al interior desde Montevideo, con la Comedia Nacional, con la Filarmónica o con la Sinfónica, aquello explotaba de gente. La pena era cuando nos íbamos. Entonces, a veces hay que compartir los bienes culturales, pero también hay que tomar acciones para que de manera autóctona en cada lugar haya usinas generadoras de cultura. Los intelectuales más grandes del Uruguay, los artistas del Uruguay, son del interior. Mario Benedetti, Paco Espínola, Circe Maya, Fabini, Morosoli, uno podría seguir. ¿Cuántos de esos nos estamos perdiendo ahora? Cultura, turismo, salud, son cuestiones que vamos a tener que empezar de a poco a hacer converger. ¿Vamos a poder hacerlo en todo el Uruguay? No. Pero vamos a tener que empezar en algunos lugares a marcar hitos que nos vayan demostrando un camino. Bueno, como decía hoy, yo creo que lo que queremos en este mundo que no se detiene es un país que avance, pero un país que avance sin que no quede ningún lugar atrás y sin que no quede nadie atrás. Avanzaremos a distinta velocidad, pero no puede quedar gente por el camino. Porque, hoy decía, si queda gente por el camino, esas tensiones crónicas de la sociedad siguen presentes. Y al final del día son las que generan el territorio para que se propague la inseguridad que nos afecta a todos. Así que es una causa común la de luchar contra la desigualdad. Ojalá que podamos ir hacia una sociedad vigorosa, en eso estamos trabajando. Y básicamente de la misma manera que teníamos un esquema de menos violencia, menos desigualdad y más convivencia, también en el Plan País, que vamos a estar anunciando en Durazno, tenemos un esquema conceptual de sostenibilidad. Las cosas tienen que ser sostenibles, o sea, no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Sobre la sostenibilidad social ya he hablado bastante, hay más por hablar, creo que tenemos grandes reflexiones que hacer, humildemente lo pienso por delante, plantearnos qué nos une como uruguayas y como uruguayos, por qué precisamos al otro, si no será hora de una declaración nacional de interdependencia. Creo que son discusiones que deberán venir, ojalá que Uruguay las pueda procesar. Con respecto a temas de ambiente, no voy a hacer los anuncios que vamos a hacer en Durazno, pero voy a comentar alguna cosa alrededor de las cuales vamos a trabajar. Tenemos que salirnos de poner en compartimientos estancos la producción agropecuaria, la producción de alimentos y el ambiente. Los analizamos por separado. Tenemos que salirnos de eso. No son cosas separadas. De ahí vamos a proponer medidas. Producción agropecuaria, producción de alimentos y ambiente tienen que trabajar juntos. Entre otras cosas, porque ya en el mundo el ambiente no es una traba al desarrollo, es una necesidad para el desarrollo. Porque si no se tiene en cuenta una cierta amabilidad y respeto con el ambiente, se pierde competitividad en la ubicación de los productos en el exterior. Hasta por esa razón pedestre.
Ahí tenemos muchas cosas para hacer, tenemos grandes capitales, tenemos, por ejemplo, las estaciones de línea, que hacen ciencia de primera calidad. Pero hay un flanco que yo creo que tenemos que apuntarle, que es el de la extensión de la investigación. ¿A quién le llega la investigación científica que se hace en una estación de línea? Le llega a los productores que rodean esa estación y a alguno más que se dio cuenta y se avivó. Está faltando la pata de extensión de lo que el INEA investiga para que las cosas que se investigan, que están buenísimas, es ciencia de primera calidad, la pata de la extensión para que eso le llegue a toda la producción. O sea, hay un diamante que tenemos ahí, un gran capital en las estaciones de línea y que precisa un componente de extensión, y esa es una de las cosas que vamos a hablar en Durazno. En economía vamos a hacer algunos anuncios de medidas concretas, en particular para adelantar alguno, el tema de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo me escribí acá lo que es, no lo voy a leer porque no es mi tema concreto, pero lo voy a decir de la manera vulgar, después Pablo puede abundar en este tema. En este equipo que tenemos tan grande, se ha hablado mucho de este tema de las pymes y hemos unido esto con algo que nosotros siempre decimos que es gobernar en base a evidencia. Hoy hablábamos del Big Data, de usar los datos. Bueno, hay que hacerlo. Los datos están. Hay momentos en que una organización es buena juntando datos. Llega un momento que tiene que usarlos para algo. Bueno, yo creo que este es el caso y lo que estamos planteando es para alrededor de, creo que son 172.000 empresas, entre una cosa y otra, según los niveles de facturación. En muchísimos casos hay toda una clasificación, ofrecerles el servicio web para que eso mismo les sirva para procesar su factura electrónica, ofrecerles el servicio web para que no tengan necesidad de tener una contabilidad, facilitar la vida in extremis con toda la información y la potencialidad que hoy ya dispone la DGI. Con eso creo que le vamos a facilitar y a abaratar muchísimo la vida de miles, creo que la suma nos daba 170.000 empresas en todo el país. Bueno, en definitiva, nuestro sueño es hacer realidad algo que Tabaré dijo cuando asumió en el 2005, ¿no? Es tan vigente, un país que avance para que nacer no sea un problema, ser joven no sea sospechoso y envejecer no sea una condena. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, ingeniera. Feliz cumpleaños, mi querido Enrique. Y hay unas cuantas preguntas que han venido de ustedes, o sea que si te parece, Vale, arrancamos por ahí. Dale. Adelante. Comienzo. Buen día para todos. Buen día, ingeniera también. La primera pregunta, usted es una gran conocedora de la industria nacional. Vemos a muchos subsectores de la industria nacional con dificultades para competir internacionalmente. ¿Cuál es la política para desarrollar su competitividad a la vez de considerar las necesidades y riesgos de impulsar la apertura comercial a proveedores del exterior? Bueno, varias cosas. Lo primero es con respecto a la actividad hacia el exterior, que fue muy dinámica en los gobiernos del Frente Amplio, donde se abrieron una cantidad de mercados grande y que la verdad que la vemos un poco detenida. Porque cuando uno gana mercados,
obviamente tiene que haber una acción proactiva del país con una agencia, Uruguay 21, por ejemplo, del que ya no oímos nombrar más, y que tenía una buena gobernanza, ¿verdad?, con las cámaras incorporadas, la Unión de Exportadores, el gobierno. Tiene que haber una agenda intensa, no solo de abrir mercados nuevos, sino los mercados que ya se ganaron, abrir mercados nuevos de nuevos productos, vender cosas de mayor valor, lograr esas oportunidades. Esa es una primera cosa que nosotros pensamos que va a haber que hacer, que es salir a promover intensamente la producción de Uruguay y a encontrar oportunidades de cosas que no producimos y encontrar la forma de darle. La industria del Uruguay tiene una enorme cantidad de subrubros, como dice la pregunta, y hace poco, en el Día de la Industria, en la Cámara de Industrias, el 12 de noviembre, el gerente de la Cámara, el contador, no me acuerdo el apellido ahora, hizo una presentación en la que yo me quedé tan contenta porque presentaba cada subrubro de la industria y mostraba que en realidad es muy difícil pensar una medida para toda la industria porque se necesita una política diferenciada. Hay que tener la franqueza y la honestidad intelectual. Hay medidas que el Estado va a estar en condiciones de darle a un subrubro porque lo necesita y no se lo va a poder dar a todos los subrubros, pero sí va a poder dar otras medidas más específicas. Entonces, esa honestidad intelectual la vamos a tener que tener, o sea, reconocer la diferencia de rubros, pero también que los actores reconozcan que llegó el momento de que no se van a poder tener medidas que abarquen a todos, porque eso, la frazada es muy corta, pero sí medidas dirigidas a cada rubro que son muy necesarias, muy pedidas, además, por los rubros. Y a veces son muy pedidas por un rubro industrial y a nosotros nos pasó. Y no se lo podíamos dar porque si los damos a ellos, se los tenemos que dar a todos. Entonces, esa es una conversación que también vamos a tener que tener. ¿Verdad? Así que me parece que con diálogo y trabajo mancomunado, creo que también vamos a tener que trabajar mucho en el detalle de los acuerdos comerciales con el Mercosur. Si no hubiera Mercosur, no había industria. Así que hay que bajar a la realidad. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Y a veces en la letra chica de los acuerdos es donde están las mayores trabas. Lo viví todo el tiempo que fui ministra y con los empresarios y con nuestra gente desde el ministerio ayudamos muchísimo, creo que tratamos de ayudar mucho en las negociaciones bipartitas. Y bueno, ahí va a haber que trabajar mucho, porque los dos grandes a veces no nos daban alguna facilidad porque si no se la tenían que dar al otro. Pero todos acá son todos empresarios y todos sabemos que todo se puede condicionar al volumen, a la fecha, a la condición. Hay formas de solucionar esas cosas. Bueno, yo las comprendo, las conozco, así que pienso trabajar en eso. Otras preguntas que llegan de los asistentes, dice, se ha planteado por Naciones Unidas la década de la restauración de los ecosistemas. Promediando la década, quería pedirle, dice esta persona, una valoración de lo hecho por Uruguay y cómo considera que hay que encarar el próximo quinquenio en este gran desafío global. Excelente pregunta. Muchas gracias. Bueno, Uruguay tiene algunos avances. Crear el Ministerio de Ambiente es un avance. Creo que tenemos que poner primera en varias cuestiones ambientales. Algunas las planteamos en el Plan País versión 1, porque dentro de los temas de seguridad está el cambio climático. Porque si tengo una inundación y se me inunda toda la gente que está a la vera de un río, en un asentamiento, de vuelta a la atención, ¿no? Sí, hay que tener cuestiones en el ambiente
concretas. En el caso de Montevideo encaramos, por ejemplo, el retiro de residuos de todos los cursos de agua, que era un proyecto que parecía imposible. Se armó un equipo enorme, el proyecto se llama Áreas Liberadas, continúa y se han retirado alrededor de 150.000 toneladas de residuos de los cursos de agua. Eso no se puede hacer sin darle participación a los vecinos, y lo que se hizo en Montevideo es en varios lugares construir una plaza donde antes había un basural. Algo de eso hay que ensayar a nivel de todo el país. Lo que también hicimos, y es algo que va a haber que hacer, es con mucho cuidado, con conocimiento técnico, trabajar sobre algunas cuencas y modificar algunos enclaves de arroyos que nos permitió en Montevideo evitar inundaciones. Eso hay que hacerlo también. Pero después tenemos que tener un sistema nacional de monitoreo del agua. En este momento existe uno, tiene 4 sondas. Nosotros estamos planteando agregarle 9 sondas más que hemos elegido los lugares y generar un potente sistema de monitoreo ambiental de la calidad del agua, transparente, con datos públicos, que nos permita construir una política del manejo del agua y un potente sistema de monitoreo ambiental. Y por otro lado, yo hoy les decía que no se puede tener más en compartimientos estancos la producción agropecuaria, alimentos y ambiente. Bueno, uno de los temas que tenemos ahí es el uso de los agroquímicos. Hacia el 2019, el gobierno de Tabaré dejó pronto un sistema de control vía GPS de las aplicaciones de los agroquímicos. Y este gobierno un poco fue para atrás en ese sentido porque declaró que sumarse a ese sistema era voluntario y flexibilizó los plazos. Y la verdad que si hay un sistema de monitoreo y control y la adhesión es voluntaria, ustedes son empresarios también. Entonces nosotros estamos planteando que la adhesión a eso tiene que ser obligatoria. Nosotros tenemos que tener un mapa de dónde se aplican, cómo se aplican los agroquímicos en todo el país y controlar, o sea, hacer cumplir la normativa, porque la tecnología permite que uno no tenga que tener un ejército de inspectores recorriendo los arroyuelos. La tecnología permite eso. Y vamos a ganar todos. Aunque al principio duela, vamos a ganar todos. Porque esa protección de agroquímicas va a permitir que otras actividades de la agropecuaria se desenvuelvan mejor, que los productos tengan más valor, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar el suelo. La política del agua no es solo cuidar el agua, es cuidar el agua, cuidar el suelo. O sea, hay mucho por hacer. Yo estoy muy entusiasmada con eso porque creo que es algo que, digamos, fíjense que si nosotros pudimos, sin dinero, retirar 150.000 toneladas de basura de arroyuelos, con un sistema nacional de control de la calidad del agua, con un sistema nacional de control ambiental, con un sistema nacional de control del tema de los agroquímicos, en poco tiempo Uruguay puede empezar a tener otro cariz más verde. Y eso nos va a posicionar distinto. Solo eso nos posiciona distinto en los mercados a todos los productos. Tenemos varias preguntas de la gente. Atrevidamente le voy a pedir más brevedad. Así cumplimos con todos. Trataré. Bueno, no me comprometo. ¿Me hacen que hacer preguntas fáciles? Fáciles y de ingenio, decía Isidro. Ahí va. Esta tiene que ver con las medidas concretas para mejorar la seguridad, la violencia y mejorar la convivencia. Entre ellas, aumentar las prestaciones sociales, crear nuevos puestos de trabajo, mejorar la infraestructura. Bueno, tiene que ver con el financiamiento. Tengo varias repreguntas. La primera es, ¿van a ser financiadas con nuevos impuestos o con recursos que ya existen y van a ser redireccionados? Sí, en la propia presentación está colgada en nuestras redes y hay un documento que es público, que tiene todas las medidas y todo el coso, todo el desarrollo conceptual. Sobre el final de la presentación tenemos un grupo de economistas grandes también en el equipo
se estimó que lo que estábamos planteando rondaba el 0.4% del PBI. Realizable. ¿Pero de dónde nuevos impuestos o No, redireccionando? realizable. Nosotros vamos a, como todos los gobiernos que asumen, asumimos con un presupuesto ya votado. Realizable con el presupuesto con el que vamos a... Perfecto. Acá le preguntan, la mayoría de los precandidatos que han pasado por ADM dicen que el gran enemigo de la seguridad es el narcotráfico. Incluso alguno propuso militares en la calle. ¿Cuál sería su propuesta? Mi propuesta... Digo, algo usted ha esbozado, obviamente. He esbozado una estrategia, pero no quiero dejar de hablar del narcotráfico. Porque tampoco me lo tienen que contar, ¿no? Uno alcanza con salir a la esquina, en cualquier lugar del Uruguay, para ver lo que pasa. En el Plan País planteamos, por ejemplo, restituir los artículos que tiró abajo la LUC con respecto al control de lavado de activos y armar un fuerte sistema de control contra el lavado de activos. Entonces, yo creo que eso es algo necesario porque ataca la línea de flotación del negocio, que es lavar dinero. Y uno ya tiene que pedir que no le digan más que se está lavando dinero en Uruguay. Es notorio que se está lavando dinero. Y es notorio que los controles bajaron muchísimo. Bueno, hay que controlar el lavado de activos y hay que estar en los territorios. Si uno abandona los lugares, otros ocupan los lugares. Eso pasa en todas las actividades. Si yo retrocedo, otro va a avanzar. Entonces, si cierro la policlínica, si a determinados, si no hay con quién hablar, si no tengo presencia para atender a la gente más frágil, si el Estado se va, otros avanzan. Así que habrá que tener también una larga charla con la sociedad sobre este tema. Para ser corta, la dejamos por ahí. Cosa usted recién decía, el tema del lavado de activos y los controles. ¿Habría que modificar la ley de urgente consideración que se flexibilizó de alguna manera o se cambió por lo menos el control? Sin duda. ¿Y eso cómo se haría? Y modificándola. Una derogación. Sí, la parte técnica que por ahí la perdí la senadora ahora. Pero también dotar de más recursos a la Fiscalía, a la Policía, a la Justicia. Sí. Tenés una más ahí y vamos con las dos últimas. Bueno. Léela, por favor. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del tren-tram diseñado por privados y que según la encuesta de equipos consultores, hoy más del 80% de los uruguayos lo apoya? ¿Cuál tren? Tren-tram, el que están previendo, supongo que es, no sé, los asistentes. ¿Me pregunta en serio? Porque no, usted ya decía cuando bueno, Sí, todavía creo sigue en la que no lo está intendencia. Creo que sí. Yo me pregunto... Que no conocía el proyecto, ¿verdad? Usted ¿Cómo? dijo en su momento. Yo no sé, yo hace unos meses que estoy con licencia sin goce de sueldo. ¿Hay algo presentado en la intendencia? No. Es para No. usted la pregunta. Sí, miré para el encargado de la promoción de inversión. Nosotros presentamos un proyecto. ¿Por qué estamos hablando de un proyecto? O sea, me llama la atención la enorme cantidad de marketing alrededor de algo que ni siquiera es un proyecto que no está presentado en la Intendencia, cuando nosotros presentamos un proyecto concreto, lo publicamos, está colgado, que tiene que ver con la movilidad eléctrica, presentamos una forma de financiarlo, de tipo como la CBU, que no impactaba el déficit fiscal, o sea, fuimos cuidadosos con que este proyecto no impactara el déficit fiscal, que atendía 2 corredores muy importantes para la zona metropolitana y para el Uruguay, el corredor de 8 de octubre hasta Pando, que les quiero decir es por donde se trasladan la enorme cantidad de trabajadores de la zona metropolitana, y el otro, que es el de Benitalia hasta el Pinar, con estimaciones, prefactibilidad, una forma de financiamiento. ¿Por qué no se habla de eso? Yo no sé.
Las preguntas finales. Hay dos presentes que preguntan si la LUC fue ratificada por voto popular, ¿cómo se piensan cambiarla en forma inmediata? Silvia. Sí, es una manera Lo que dice de la verlo. senadora, que le voy a decir yo, es... Para los que no escucharon, la senadora Silvia Nane, que le agradecemos además su participación, dice que la LUC no fue ratificada, simplemente no se habilitó la posibilidad de la modificación. Ahí está, bien. Para Se finalizar... modifica como se modifica cualquier ley, pero además con mucho diálogo con la población. ¿Estamos de acuerdo con controlar el lavado de activos, sí o no? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, si tenemos que controlar el lavado de activos, no podemos hacer que pasen sin ninguna explicación de a $150.000. Para No se puede, no, pero déjame ahora. ¿Verdad? No se puede. Y hay que hacer muchas cosas más, no solo eso. Pero entonces, si nosotros dejamos que corra legalmente y además tenemos infraestructuras débiles, cuando todos los expertos que nos venían a recomendar, yo era senadora en ese momento, nos decían, están yendo en contra de cómo va el mundo y de cómo venía Uruguay, lo que estamos haciendo es restituir la seriedad democrática del Uruguay. Entonces, vamos a controlar el lavado de activos, lo vamos a controlar y le vamos a dar el presupuesto a las organizaciones que lo necesitan para que lo controlen. Porque esto es en serio. Estamos perdiendo una buena parte de la sociedad en manos de la droga. No solo en manos de la droga, están actuando económicamente. Es un mercado, tenemos que deshacer ese mercado. Hasta en términos económicos se los digo. Es eso. Entonces, es en serio que tenemos que actuar. Y hablando con la gente. La última dice, es lógico que en plena campaña electoral la critiquen desde el oficialismo. ¿Cómo entiende usted que salió Mujica y la criticó, Topolánque la criticó y reincidió ayer criticándola nuevamente? Acá, lo que hemos estado hablando hoy, o lo que yo he intentado compartir con ustedes, con todo respeto, es dos cosas, ¿no? Por un lado, el realismo de lo que está pasando, que a veces, quizás cuando yo lo digo o cuando se ve en una pantalla, uno que tiene cierta capacidad de abstracción, no va a ser corta la respuesta, uno que tiene cierta capacidad de abstracción dice, qué horrible esto, ¿no? Qué horrible la cruencia de los homicidios. Qué horrible el tema de la salud mental. Qué horrible que se suicide un joven. Qué horrible ver a un joven hoy y que mañana me manden la foto, se suicidó. Es horrible. Esas son las cosas con realismo que están pasando en el Uruguay. Y una opción es dejarse arrastrar por la angustia y decir, bueno, la vida es así, no se puede cambiar. Sin embargo, el Frente Amplio dice, no, se puede cambiar, vamos a hacer un programa. Pero lo que es más importante, la militancia. Yo recorro todo el país, el entusiasmo de nuestra militancia, la alegría, las preguntas, el querer formar parte de la solución. La gente que se asoma a las reuniones para ver qué está pasando, cuando tenemos reuniones en cualquier pueblo del interior y se acerca con una pregunta. Y la pregunta no es para agredir, viene a preguntar porque quiere opinar, porque quiere saber, porque quiere solucionar. Preguntas del tipo, ¿yo por qué no puedo trabajar? Esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con la salud mental? Que tengo a mi nieto en esta situación. ¿Qué vamos a hacer? La gente desesperada. Entonces, por un lado, la gente angustiada, con problemas serios, el país en una encrucijada a nivel mundial
y nuestra gente entusiasmada, queriendo formar parte de la solución. Nada me va a distraer de eso. Nada me va a distraer. Gracias. Queremos agradecer en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing su presencia hoy aquí. Dos cosas finales. Les recordamos los próximos eventos. 5 de junio, el precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera. 12 de junio, la ministra de Salud, doctora Karina Rando. Miércoles 26 de junio, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Y en nombre de ADM, Jorge, estoy mirando acá y me permito esto. Está allí Juan Castillo con Julio César Lestido, ¿no? Un senador del Partido Comunista y el presidente de una institución empresarial como es la Cámara de Comercio y Servicios, que los conozco bastante, no se han sentido mal por estar compartiendo esa mesa. Ese seguramente es el Uruguay que deberíamos preservar. Gracias a todos.